Vamos a empezar el día de hoy una serie a través de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que creo que es bien necesario de vez en cuando, cada año, cada 2 años, estar recordando el mensaje a las iglesias que está contenido, los 7 mensajes que están contenidos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, porque es como un check-up, ¿no? Es como un chequeo médico donde vas al menos cada año y te haces pruebas, ¿no? De colesterol, te haces prueba de glucosa, te haces diferentes pruebas para ver cómo está tu estado de salud, ¿no? Entonces creo que como iglesia esto es un check-up tremendo, ir a través de los 7 diferentes tipos de iglesias que describe Apocalipsis y poder hacer una revisión. Muy probablemente nos vamos a identificar en algunas cosas con las 7. De estas 7 iglesias, 2 reciben únicamente elogios y aprobación, pero las otras 5 reciben elogios y también reciben corrección, reciben una reprimenda de parte de Dios. Entonces, pues vamos a sumergirnos estas próximas semanas, estas próximas 7 semanas, en el mensaje a las iglesias que está ubicado aquí en Apocalipsis 2 y 3. Vamos a comenzar hoy con Éfeso, ¿no? Y vamos a ver, es un mensaje precioso pero fuerte. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle el favor a Dios para que podamos eh, revisarnos a través de la palabra de Dios, ¿no? Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias te damos por esta noche, por poder conectar, Señor, aún a través de estos medios electrónicos y recibir alimento a media semana, Señor, recibir tu palabra, Señor, y nos vamos a exponer a ti, Señor. Y sabemos que toda la Biblia es una carta de amor y que cada renglón nos apunta hacia tu obra perfecta que hiciste en esa cruz, Señor. Nos amas tanto y estoy convencido, Señor, que como nadie nos ha amado ni nadie nos amará. Así es que Dios, abre nuestros oídos espirituales para ver esta carta de amor a Éfeso, Señor, porque pues tú le hablas oportunamente siempre a tu iglesia, Señor. Ese llamado que tú haces a la iglesia a autoevaluarse y a arrepentirse y a revisar cómo está su corazón. Entonces, Padre mío, háblanos, Señor, y corrígenos para gloria de tu nombre, Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia. Quiero comenzar con una introducción un poquito larga, que me voy a ir desde el capítulo 1 de Apocalipsis, solamente para ver el contexto que es súper importante. Bueno, voy primero al final de este libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, en el verso 7, lo vas a ver ahí en pantalla rápidamente, dice: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mm. Sin duda, este es un libro que ha sido muy relevante para todos los cristianos a través de toda la historia, ¿no? Eh, Muy probablemente hay maestros, pastores o personas que evitan ir a través de Apocalipsis porque pues es un contenido muchas veces difícil, la literatura apocalíptica, inclusive la literatura profética puede llegar a ser complicada y además algunos en particular, quizá algunos cristianos nada más oír hablar Apocalipsis pues les causa cierta inseguridad, cierto temor, ¿no? Pero realmente es un libro maravilloso que nos ayuda a conocer más a Dios y a conocer justamente sus planes más. Chécate ahí entonces en Apocalipsis 22:7 que dice: Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero también dice algo ahí: porque vengo pronto, ¿no? Entonces, ¿cuánto más hoy podemos llegar a tener la certeza de que Cristo está muy cerca, ¿no? Y cuánto más hoy debemos de revisar las cosas que nos dice este libro, ¿no? El libro de Apocalipsis nos revela a Dios en toda su majestuosidad, en todo su poder. Nos revela el estado actual de cómo es Cristo en su majestad y gloria, ¿no? Como podemos encontrar a través de todo Apocalipsis que Dios es santo, que Dios es verdadero, que Dios es omnipresente. Todo eso lo encontramos en Apocalipsis, que Dios es sabio, que Dios es soberano, que Dios es eterno,
¿no? Nos habla todo este libro Apocalipsis sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Nos habla este libro maravilloso acerca de la victoria final sobre Satanás. Nos habla acerca de el estado eterno en el que va a estar la iglesia unida a él por toda la eternidad, ¿no? Y bueno, el autor de este libro de Apocalipsis es Juan. Y probablemente ya escribió esto en una edad muy avanzada, por ahí del año 95, 96 de él, de su cumplimiento. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Quiero nada más que chequemos aquí algunos datos importantes que hay en los primeros versos de este libro. Y dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, fíjate todo lo que dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este primer verso está lleno de información. Nos dice que el tema central de este libro completo de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Su origen es Dios. Dice que Dios le dio, ¿no? Los destinatarios son muy claros, sus siervos, ¿no? Lo puedes ir viendo ahí mientras te deleitas en el verso 1. Su carácter es profético, las cosas que han de suceder pronto. La entrega, cómo fue que le llegó este mensaje a Juan, es sobrenatural por medio de su ángel, dice aquí, ¿no? Y obviamente el autor, quien escribió y recopiló toda esta información, es Juan. Ahora en el verso 2 me dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mira el 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, déjame decirte o recordar nada más juntos que hay 7 bienaventuranzas en este libro de Apocalipsis. Y esta es una de esas 7 bienaventuranzas, oír y guardar estas cosas, oír y atender lo que dice en este libro, poner mucha atención a lo que dice, ¿no? Y nos habla de que el tiempo está cerca. Entonces también nos revela estos primeros versos un carácter de urgente, de revisar este libro con urgencia, de considerar lo que dice. Ahora, en los siguientes versos, lo voy a mencionar de manera muy rápida, pero no te quieres perder que aquí hay una bendición trinitaria, ¿no? Una alabanza y una doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo menciono muy rápido. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Bueno, aquí de entrada no está mencionando al Padre, pero también está mencionando al Espíritu de Dios, ¿no? Que está en plenitud, por eso habla de 7, 7 es plenitud. Pero vamos encontrando cómo aquí hay una alabanza, en términos teológicos se habla de doxología, que es una alabanza a la sublime y perfecta y magnífica obra de Jesucristo a favor nuestro. Veámoslo en los versos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Uf, estos versos están para detenerse ahí un buen rato y disfrutarlos, ¿no? Esta doxología, esta alabanza hacia Jesucristo que exalta su obra y que es un gran resumen del Evangelio, de lo que Él hizo a favor nuestro, ¿no? Y luego viene el anuncio de su segunda venida, versos 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir,
el Todopoderoso. ¿Te fijas cuántos atributos de Dios? Si tan solo leyéramos Apocalipsis para conocer más a Dios, aquí está lleno de sus atributos. Pues entonces nos está hablando de los que le traspasaron y de todos los linajes de la tierra. Zacarías 12:10 nos habla acerca de que él derramaría sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, su espíritu de gracia y de oración. Y también menciona esto, que mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un hijo primogénito, ¿no? Entonces, por el primogénito. Entonces, está hablando de nuestro glorioso Señor Jesús, ¿no? Nuestro Dios dice el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice ahí el verso 8, ¿no? Un Dios sin límites de tiempo, un Señor eterno, un Dios todopoderoso, ¿no? Tenemos quizá que recordar brevemente que Dios es. Nosotros existimos por Él, pero Él no tiene principio ni fin. Él es antes de todo y Él hace que las cosas subsistan por medio de Él, ¿no? Entonces Él no tiene inicio ni final. Él es eterno, Él es eterno. Ok, en el verso 11, si nos saltamos por ahí al verso 11 de Apocalipsis 1, dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero, el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto es justamente lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Hoy vamos a comenzar con Éfeso, ¿no? Ahora, es interesante, aquí está recibiendo entonces una instrucción clara y le está diciendo que envíe este mensaje a esas 7 iglesias. ¿Quién? El que es el alfa y el omega, ¿no? Eh, ahora, si vamos un poquito al final de esta parte de Apocalipsis 1, vamos a identificar algo importante. Al final de Apocalipsis 1, dice en el verso 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Pero déjenme les digo algo, si tú vas al último verso ahí de Apocalipsis capítulo 1, la misma palabra nos revela exactamente, le pone nombre que Jesús tiene en su mano las estrellas que representa a cada una de las iglesias y a unos candeleros que representa justamente también a las autoridades de esas iglesias. Ahora, déjenme hablar de eso. Estas 7 iglesias que vamos a estar revisando durante las próximas semanas, las podemos estudiar en 3 contextos. Primero, en el geográfico. Esas 7 iglesias existieron físicamente, geográficamente, en lo que hoy es Turquía, frente a Grecia. Justamente en la actual Turquía, ya es parte de Turquía todas estas iglesias. Entonces, allí puedes encontrar físicamente dónde se ubicaron todas las iglesias, existieron, ¿no? Ahora, ¿de qué otra manera también podemos ubicar estas iglesias? A través de la historia, a través de toda la historia podemos ir reconociendo cómo estos tipos de iglesias se han manifestado desde hace 2000 años. Es decir, Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, cada una de ellas las podemos identificar en su comportamiento a través de la historia. Pero la tercera forma en la que podemos identificar a las iglesias es en la actualidad. En la actualidad podemos encontrar estos 7 tipos de iglesias. ¿Ya? Estos 7 tipos de iglesias los podemos encontrar en la actualidad. Y de hecho, las podemos identificar también en nosotros, en nuestra propia vida. Nos podemos identificar con elementos de estas 7 iglesias en lo personal cada uno de nosotros. Ahora, creo que
simplemente a manera de comentario debemos de recordar que la iglesia no es una estructura arquitectónica, no es un edificio. A veces decimos, usamos este lenguaje, voy a la iglesia, ¿no? O vemos esa iglesia de la familia en España, que es una obra que lleva siglos construyéndose y no se termina. Pero no, la iglesia somos el cuerpo de creyentes, somos las personas, ¿no? Que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Salvador, en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. La iglesia son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús como su Salvador, han recibido su perdón. La iglesia somos sus hijos, adoptados por gracia, por el simple beneplácito de su voluntad, ¿no? Somos aquellos que hemos sido transformados en nuevas criaturas. Ah, la iglesia es aquella en la que mora el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Dios. Ahora, vamos a esta primera parte de Éfeso. Vamos a dar algunas características interesantes de Éfeso. Bueno, quizá algunos de ustedes hayan oído hablar de Aquila y Priscila, esos primeros evangelistas superpoderosos que hubo. Bueno, ese matrimonio que Dios usó de una manera muy especial. Bueno, ellos asistían a esa iglesia, la iglesia de Éfeso. También quizá algunos de ustedes hayan oído hablar acerca de Apolo, ¿no? Un elocuente y un reconocido predicador entre ellos. También él asistía a esa iglesia. ¿Y qué decir del reconocido Pablo, ¿no? Que él estuvo por un periodo de 3 años enseñando, pastoreando y asistiendo a esa iglesia. Y él dejó en su lugar el famosísimo Timoteo, ¿no? Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pero no solo eso, sino que también es el autor de esta carta de Juan, también él fue pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, una iglesia que podemos ver llena de personajes históricos importantes en la vida cristiana. Ahora, Éfeso fue una ciudad, tenemos que ver, para entender el mensaje que se le va a dar en los siguientes versos. Éfeso fue una ciudad muy compleja. De hecho, todavía hay vestigios arquitectónicos muy importantes. El templo de la diosa Artemisa, que es la misma Diana de los Efesios, ¿no? Que fue una de las maravillas del mundo antiguo y que todavía se encuentran algunos vestigios de ellos, pero era un lugar muy oscuro y terrible donde se practicaba magia, se practicaba hechicería, ¿no? No solamente en el templo, sino en toda la región. Era un lugar demasiado idólatra, era un centro de adoración pagana muy importante, un lugar muy oscuro. En Hechos capítulo 19 narra cómo muchos creyentes quemaron sus estatuas a sus dioses falsos, sus imágenes, con un valor, imagínate, de 50,000 piezas de plata, ¿no? O sea, la cantidad de ídolos que tenían era tremenda y eso fueron aquellos que se convirtieron a Cristo, imagínate. Entonces, cuando ellos empiezan a quemar esas estatuas de plata, empiezan a afectar los intereses de los empresarios que se dedicaban a vender esas estatuillas de la diosa Diana. Es un lugar tremendamente oscuro. Ellos celebraron una fiesta anual religiosa que duraba un mes y estaba llena de excesos y de locuras, ¿no? El centro de esa fiesta estaba basado en arte, cultura, entretenimiento, pero era tremendamente oscuro ese lugar. Ahora entonces nace en medio de ese lugar una iglesia, la iglesia de Éfeso, que estuvo viva, digamos así, durante 4 décadas, o estuvo viviendo en su momento más fuerte durante 40 años. Después de esto es cuando lanza este mensaje el Señor para que pueda recibir nuevas instrucciones y para que pueda poner atención a lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Una ciudad, Éfeso, importante, tendría
entre unos 250,000 y 500,000 habitantes para esa época. Tendría un auditorio, no un auditorio, pero un lugar, un escenario que se puede hoy mirar todavía, un teatro con una capacidad, imagínate, para unas 25,000 personas, enorme. De hecho, ese lugar aún en vestigios ahorita, digamos, eh, rocas y todo como está ese lugar, se sigue usando mucho para eventos artísticos. Hay conciertos y hay eventos muy comúnmente en ese lugar, porque es un lugar apropiado para hacer ese tipo de eventos. Entonces, con esto en mente, imagínate lo que le dice en el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso es Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús, ¿no? Eso entonces representa las 7 iglesias y representa a los 7 líderes de esas iglesias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, yo les mencioné que de estas 7 iglesias hay 5 iglesias que reciben elogio, pero también reciben corrección. Solamente hay 2 que vamos a ver que solamente reciben elogio. Pero aquí en estos primeros 3 versos que acabo de leer, podemos ver el elogio. Pues con esto en mente vamos a poder ver las siguientes iglesias: elogio, corrección, o solo elogio en el caso de esas 2. Ok, el elogio nos habla de arduo trabajo. ¿Cómo era esa iglesia? Tenía un gran esfuerzo, pero esa palabra que se usa aquí, en griego, la palabra kopos, nos habla de realmente un esfuerzo hasta el agotamiento, ¿no? ¿En dónde? En Éfeso, en ese lugar donde estaba la diosa Artemisa, en ese lugar de tinieblas, ¿no? Donde había demasiada oscuridad, predicando, evangelizando, enseñando, discipulando, cuidando, enseñando la palabra, orando. Una iglesia tremendamente activa, ¿no? Pero también nos habla que en esa iglesia dice tu trabajo y tu paciencia. La palabra paciencia la hemos mencionado en algunas ocasiones, que viene del griego hipomone. No me gusta mucho mencionar las palabras en griego, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Simplemente nos habla la palabra hipomone de resistir, de haber generado una resistencia en medio de problemas, de situaciones difíciles, situaciones complicadas, ¿no? Esa palabra hipomone habla de perseverancia, de insistencia, de constancia, de mantener viva y fuerte su confianza, su esperanza en Jesús, ¿no? Eh, Ser resistente en medio de situaciones difíciles o inclusive de situaciones penosas. Y en medio de todas esas situaciones complicadas, quizá persecución, permanecieron fieles a su Señor. En medio de la adversidad permanecieron fieles, ¿no? Pero también parte del elogio nos dice que no soportaban a los malos, a los que dicen ser y no lo son. Segunda de Timoteo nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, ¿qué ves aquí en la iglesia? Empiezas a ver que parte del elogio es que pues tenían sana doctrina y también un buen comportamiento, tenían una elevada conducta de santidad, de tal manera que podían ser sensibles al pecado, a los malos, pero también a las falsas enseñanzas. Es una iglesia que sin duda había crecido en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Por qué? Porque había aprendido a probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Algo interesante, mis queridos hermanos, hablando de apóstoles, es que, ok, Jesús escogió a 12
apóstoles. Apóstol significa en su original enviado. Pero vemos que uno de sus 12 que escogió Jesús, voy a tratarse muy breve en esto, pero es importante que lo sepas, iglesia. De los 12 que escogió Jesús, uno de ellos lo traicionó y se ahorcó. Tiempo después, puedes después revisar en Hechos capítulo 1, que se toman tiempo la iglesia a través de Pedro para sustituir a ese apóstol que ya no estaba. Entonces, escogen entre las personas que habían estado con Jesús, escogen a dos y después ellos hacen una especie de sorteo para ver quién de los dos va a sustituir a ese que faltaba. Y escogen a uno llamado Matías para que sustituya al que ya no estaba, Judas. Pero aquí vemos en esa porción de Hechos capítulo 1 una característica muy importante que había para sustituir, que debería haber sido uno que hubiera andado con ellos y que hubiera visto, escuchado las enseñanzas de Jesús, lo hubiese visto en la cruz y lo hubiese visto resucitar. Vaya, en resumen, alguien que fue un testigo ocular y que alguien que escuchó de primera mano, no a través de terceros, las enseñanzas de Jesús. Que sus ojos vieron a Jesús y que sus oídos escucharon a Jesús. Entonces, esto es una característica importante para ocupar ese puesto de apóstol, de enviado. Muy importante, ¿no? Recibir apostolado es recibir una responsabilidad para ser enviado y representar los intereses de Jesús. Ok. Más adelante, al único que vemos que dice que como un abortivo fue, y lo dice en varias ocasiones, le fue dado el ministerio de ser apóstol a los gentiles, es decir, a los no judíos, es Pablo. Pablo también cumple con ese requisito. Pablo, antes de comenzar su ministerio, se fue por varios años a Arabia. Y sabes algo, dice la escritura que Jesús mismo lo enseñó a él. Cuando Pablo se convierte después de ser un perseguidor de cristianos, es importante considerar esto. Cuando Pablo se convierte siendo una persona mala y perseguidora de cristianos, es Jesús mismo con quien tiene un encuentro. Entonces, Pablo también fue un testigo ocular y también alguien que fue enseñado en primera mano por Jesús. En diferentes ocasiones dice que aprendió de Jesús. Por ejemplo, cuando él enseña acerca de la cena del Señor, dice, porque esto aprendí del Señor Jesús. Durante ese tiempo previo a que él comenzara el ministerio, quien fue su maestro personal de una manera sobrenatural fue Jesús. Entonces, este Pablo cumple con esos requisitos. Después de ahí no vemos ningún registro bíblico donde fuese necesario que al morir los apóstoles fueran siendo sustituidos a través del tiempo. Entonces, en un sentido semántico, etimológico, apóstol es enviado, muchos de nosotros somos enviados, ¿no? Qué importante es que no es alguien que se pone a sí mismo, no es alguien que simplemente surge de una idea en su cabeza y dice, ahora yo me voy a autoenviar y yo voy a comenzar una iglesia nueva o yo voy a comenzar una plantación nueva. Es importante porque vemos que es alguien, apóstol es alguien que es enviado. En un sentido semántico o etimológico, muchos de nosotros somos enviados, pero en un sentido jerárquico de autoridad, ya no hay más apóstoles, ya no se han sustituido más. Esto muchas veces es un argumento de muchas religiones para continuar teniendo dominio sobre las personas, pero ya no hay más apóstoles al estilo de los primeros 12. Esos son los que Dios estableció y que añadió para predicar a los gentiles, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, porque muchos que aman los títulos nobiliarios es apóstol, ¿no? Y se engrandecen con esos títulos. Pero tenemos que entender los requisitos bíblicos para que fueran apóstoles, es haber visto a Jesús con sus ojos y haber oído de primera presencialmente, ser testigos oculares y auditivos de Jesús. Bien, pues también nos habla entonces aquí de sufrimiento
y de paciencia, ¿no? Como esa iglesia pasó por muchas pruebas, esa iglesia pasó por muchas situaciones difíciles, pero por amor a su nombre no desmayó. 40 años de arduo trabajo. Hechos capítulo 20, verso 28, ahí nos empieza a narrar cuando Pablo, después de esos 3 años, deja la iglesia y les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjate eso lo que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, Pablo sabe que iban a aparecer estos hombres que iban a arrastrar tras de sí mismos y entonces se iban a autonombrar apóstoles y se iban a autoenviar y entonces iban a comenzar todo esto, esta división dentro de la iglesia. Y entonces ellos, esta iglesia de Éfeso, aprendió a discernir entre los falsos maestros, entre los engañadores, entre los lobos rapaces, como les llama aquí Pablo. Entonces, por eso es que vemos una iglesia que cuando la elogia a Jesús, le dice, ya sé que no sabes, que ya has identificado a los malos y a los falsos que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no? Y todo esto habla de las pruebas que tuvo esta iglesia, ¿no? Pero también en el 6, en el verso 6, nos habla que aborrecieron las obras de los nicolaitas. Bueno, si tú investigas y buscas, no hay información certera, no hay información ni bíblica ni extrabíblica que nos hable mucho acerca de los nicolaitas, quiénes son estas personas. Pero sí sabemos que entre los nombres que encontramos, por ejemplo, en los 7 elegidos que hubo en Hechos capítulo 6, hubo uno que se llamó Nicolás. Más adelante, la historia nos dice que hubo un tal Nicolás que creó una secta, que dividió a la iglesia y creó una secta, ¿no? Pero la palabra Nicolás, bueno, Nicolaitas son seguidores de Nicolás, y Nicolás nos habla, la palabra, la etimología de Nicolás es Nico, es alguien que se pone por encima de los demás, y el resto de la palabra nos habla de alguien perdón, nos habla, la etimología de esta palabra Nicolás, nos habla de alguien que se pone sobre el pueblo. Entonces algunos han opinado que la doctrina de los nicolaitas es como una doctrina muy jerárquica, muy piramidal, donde hay un líder y los demás están completamente piramidalmente. El pueblo está muy por debajo de, o sea, no es una relación horizontal, sino es una relación muy, muy vertical, como lo vemos hoy en muchas religiones, donde hay excesos y donde hay abusos. Entonces, parte de la elogio es que aborrece esa doctrina de los nicolaitas. Pero después viene el reproche. Vamos a los versos siguientes, 4 al 6. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Qué interesante, porque en general podemos percibir en todos estos versos que mantenían una sana doctrina, que servían arduamente, ¿no?, al Señor. Pero aquí hay un reclamo, que el amor al Señor y obviamente el amor al prójimo se apagó. Quizás estaban cuidando demasiado a la viña, que se olvidaron del dueño de la viña.
se había vuelto algo muy pragmático, algo muy frío, algo sin eso que distingue que es el amor. Sabes que los cristianos se caracterizan por el amor, ¿no? Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él dijo, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús siempre ligó el amor a Dios con también el amor al prójimo. Ahora, si tienes ahí tu Biblia, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 3, y mira lo que dice acerca de este tema del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Entonces, ruido. Esta iglesia, pues, tenía cosas importantes, cosas buenas, pero habían olvidado el amor. Así que Dios está reprochando la ausencia de una relación, de una comunión real con Él. Eso me recuerda a Jeremías, capítulo 2, verso 2. Si tienes facilidad, encuéntralo y léelo, porque mira cómo está también en el Antiguo Testamento este reclamo. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces está hablando de, ¿te acuerdas de aquel tiempo cuando andabas en el desierto y cómo me amabas y cómo te entregabas a mí? Y entonces hay un reclamo tanto en Apocalipsis como en el Antiguo Testamento. Una iglesia que podría discernir entre el bien y el mal, entre los malos y entre los malos apóstoles y todo eso. Y llama la atención porque pues, tenían una teología robusta en el exterior. Entonces, aparentemente tenían una teología sana, pero tenían un cáncer mortal. Un cáncer que si no se erradicaba y seguía creciendo en su interior los mataría. ¿No? Que habían perdido una comunión, una relación íntima con Dios. ¡Wow! Entonces, no se trata de conocer sobre Dios, sino de conocer a Dios. Muchas veces podemos saber mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Entonces aquí, indudablemente, estamos haciendo este check-up, ¿no? Este análisis personal como iglesia y como individuos. Pero aquí hay una advertencia seria. Si no tenemos cuidado, Dios puede convertirse en un objeto de estudio impersonal, solamente intelectual, solamente en nuestras mentes. Y si eso llega a suceder, nuestras cabezas se pueden colmar de doctrina, ¿no? Y entender de teología sistemática y de doctrinas de salvación y de muchas otras doctrinas, pero nuestros corazones se pueden estar enfriando de la verdad. Pueden ya no estarse sorprendiendo con la belleza y la gloria de ese Dios trino, de ese Dios salvador, de ese Dios omnipotente, de ese Dios soberano, de ese Dios bondadoso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios santo, de ese Dios justo. Y puede que nuestro corazón ya no arda por su presencia, por tener una comunión con Él. ¿Sabes? Quiero ir con ustedes a algunos pasajes que están en Primera de Juan,
capítulo 4. Pronto vamos a estudiar estos libros el domingo. Vamos a empezar por las cartas de Pedro, pero después vamos a ir hacia las de Juan. Y en 1 Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí Juan está definiendo ese amor. Has dejado tu primer amor. Y el que no ama, está hablando del amor al prójimo, a Dios no conoce, porque Dios es amor. Conocer a Dios debe producir ese amor, obviamente, hacia Él y hacia los que nos rodean. Entonces, se trata, mis queridos hermanos, de conocer a Dios de manera íntima, de manera personal. Podemos ir por los caminos, demostrando toda la teología, todo el conocimiento que tenemos de Dios y todo eso, escribir libros, hacer doctorados, hacer maestrías, tener muchas certificaciones, haber tomado muchos cursos, no haber asistido a 1, a 2, a 3 seminarios, no sé cuánto podemos hacer. Pero si el amor no está en nosotros, no somos más que címbalo que retiñe, ¿no? Entonces, debemos entender que la reprimenda a esas iglesias porque ellos ya no estaban experimentando de manera personal el amor. Y eso es un riesgo que todos podemos correr, de poder mirar el amor como otros están experimentando del amor de Dios, pero no estar experimentando el amor de Dios en lo personal. Es conocer a Dios de manera personal. Y obviamente lo segundo es que ese amor debe de fluir hacia los demás. Si el amor de Dios está cayendo en nuestro corazón, ese amor va a fluir en nosotros como ríos de agua viva. Dice ahí mismo, 1 Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No. Dios no lo vimos con nuestros ojos, pero a nuestro prójimo sí lo vemos. Entonces, si el amor de Dios está siendo vertido en mi corazón, si yo estoy conociendo a Dios de manera real, si yo estoy teniendo una comunión real y verdadera con Dios, es algo que va a fluir hacia los demás. Va a ser algo que va a ser evidente en la manera en la que nos autosacrificamos por los demás. Obviamente, hacerlo por Dios es hacerlo también por los demás. Ahora, por lo que yo leo aquí en esta carta a la iglesia de Éfeso, es que no es tan difícil perder el amor. ¡Wow! El contexto histórico del que les hablé es importante porque habían pasado 40 años. Lo cual también habla de algo bien interesante, que no es algo que sucede de golpe. No es algo que sucede de golpe y algo que entonces tenemos que estar cuidando continuamente. Mira, por ejemplo, si en nuestro análisis médico resulta que somos prediabéticos, ¿no? Entonces tenemos que estarnos cuidando, haciendo revisiones periódicas de cómo están nuestros niveles de glucosa. Y no es que te vuelves diabético de pronto, sino que fue algo que estaba sucediendo, o a veces la hipertensión o algunas otras cosas cuando hemos dejado crecer los índices de colesterol en la sangre. No es algo que ocurre de pronto, sino algo que puede ocurrir a través del tiempo. Entonces, cuando más tenemos que poner atención en esto es cuando han pasado los años. Considera, por ejemplo, cómo también a través del tiempo puede el corazón de alguien cambiar. Considera una cristiana nueva, una mujer cristiana que acaba de nacer de nuevo. Entonces, con gran entusiasmo y con gran pasión, ella devora la Biblia y se lee con mucha avidez libros, 3, 4 libros a la semana que le hagan crecer en su fe cristiana. Pero a medida que su conocimiento aumenta, hay la posibilidad de que también crezca su orgullo. Y sin darse cuenta, es algo que muchas veces no se da cuenta uno,
siente que ha crecido más que la mayoría de los cristianos a su alrededor. No, pues yo ya hice esto, yo ya logré esto, ya aprendí esto, ya leí la Biblia 3 veces. Y empieza ella a pensar para sí misma que a diferencia de los demás, a diferencia de ella, los demás son perezosos, los demás no leen la Biblia como ella, ¿no? En el tema del pecado empieza a haber una superioridad moral, ¿no? Y empieza a pensar, los demás no se toman en serio su pecado, ¿no? Están muy arraigados a las costumbres de este mundo y se comportan realmente no con el nivel de santidad que yo tengo. Wow. Entonces, a medida que crece ese orgullo espiritual, que es súper peligroso, a medida que nos enfriamos en el amor a Dios, también aumenta nuestra disposición a juzgar pecaminosamente. Ahora somos mejores que los demás. Entonces, eso es peligro porque cuando está creciendo nuestra disposición a juzgar de una manera, como ya lo dije, pecaminosa a los demás, nuestro amor por Dios y por el prójimo se torna cada vez más frío. Cada vez estamos más fríos por dentro. Porque evidentemente que conocer más a Dios vamos a aumentar en compasión, en humildad, en misericordia, en gracia, en paciencia, en bondad. En lugar de juzgar, voy a ver cómo servirte, cómo cuidarte, cómo preocuparme por ti. Pero cuando crece el orgullo espiritual, se va hacia amor de nuestras vidas. Todos estamos expuestos a este contexto. Todos nos podemos enfriar. Entonces, está íntimamente ligado nuestro amor a Dios por el amor al prójimo. Y por eso es que debemos estar dispuestos al autosacrificio. Jesús dijo, nadie, en Juan capítulo 15, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es una evidencia. O sea, se dice fácil, se lee bonito. No, nadie tiene un mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y de repente, pues, podemos decir sí, amén. Pero ¿cómo se ve esa realidad en nuestras vidas? ¿Sabes algo? Existe la posibilidad peligrosa de que Jesús elimine el candelabro de nosotros o de la iglesia de Éfeso. Porque ahí estaba la advertencia. Y es un peligro porque nos muestra este texto de Apocalipsis que es posible creer lo que es correcto y no ser la iglesia. ¿Se fijaron lo que dije? Tener la teología correcta y no ser la iglesia. Es posible hacer todas las cosas correctas y no ser la iglesia. ¿No? Es posible defender los valores morales correctos y no ser la iglesia. Uf. ¿Por qué? Pues porque no hay amor. Pero si practicamos el amor genuino a nuestro Señor y evidentemente a los demás, estamos mostrando al mundo que realmente somos seguidores de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces la ausencia de amor real, no de amor religioso, ¿verdad? Demuestra que probablemente no está el Espíritu Santo allí. Ahora, la receta. Viene después de esto la receta.
recuerda dónde has caído. Entonces es un reflexiona, detente, ¿no? Para revisar si algo está mal en ti. Apatía, cualquier pecado. Cuando hablo de apatía, es apatía por buscar la presencia de Dios, de orar, de, de nutrirte. No es lo mismo leer la Biblia que Dios te hable. Fíjate, es interesante ese juego de palabras. Yo puedo leer la Biblia solamente intelectualmente y aún maravillarme en lo que dice, pero no estar en una conversación íntima con Dios, no estar en un diálogo y en una comunión con Dios. Y entonces, recuerda dónde has caído. ¿Te acuerdas cómo era al principio? Y esa pasión por servir, y esa pasión por evangelizar, y ese mostrar amor y humildad hacia los demás, esa actitud enseñable, esa actitud servicial, ¿no? Ese rechazo a las cosas del mundo que podrían contaminar tu corazón, ese deseo de santidad, ese amor ferviente por congregarte, ese deseo de escuchar y crecer más en la palabra de Dios, ese ardor de conocer más a Dios, esas oraciones frescas y poderosas. Y recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, arrepiéntete es un para, haz un alto en seco, reconoces tu situación, cambia, da la vuelta, arrepiéntete, pide perdón si sabes que eso está ocurriendo en tu vida y toma la decisión firme de hacer las cosas diferentes como eran al principio. Porque lo tercero que dice es haz las primeras obras, ¿no? Entonces, pues hace una comparación esto de volver al primer amor como cuando alguien se enamora por primera vez de una pareja. Y entonces estaban dispuestos a cruzar el mar, a llamarle por teléfono todas las veces, a escribirle mensajes, ¿no? Y escribir cartas, a visitarle en su casa, a llevarle regalos de amor, a estar sumamente atento a sus palabras. Y entonces haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído y vuelve a ese tu primer amor y pide nuevamente a Dios que ponga ese fuego, esa pasión, ese deseo de conocerle más a Él y de poder amar más al prójimo y de poder compartir con otros. Una de las características del primer amor es evangelizar a otros y poder platicar con el que te atiende en la gasolinera, con el que te atiende en la trapalería, con el que está instalando los aires, aunque sea cubano de otra nacionalidad. Poder pararte y tomar tiempo para platicar con esa persona. Muchas características de hacer las primeras obras es ese deseo de santidad, de dejar el pecado, ese deseo de asistir a estudios, asistir a reuniones con mis hermanos, es ese deseo de estar orando y buscando el rostro de Dios. Es aún a través de la alabanza y la adoración estar conectando y profundizando y refrescándote cuando le estás adorando a Dios. Cuando tus palabras, cuando estás cantándole a Dios, cobran completamente sentido. Es servir en tu iglesia, eso es parte del amor, ¿no? Si yo no quiero servir a mi iglesia, probablemente es una característica de que he dejado mi primer amor. Y le da un consejo final. En el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, y está con E mayúscula, el Espíritu Santo dice a las iglesias.
Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese, el que tiene oído, oiga, escucha y pon mucha atención. Es algo muy serio que Él quite el candelero de su lugar, que Él deje de alumbrar. ¿No? Es algo muy peligroso. Ya lo expresé, porque podemos estar haciendo muchas cosas y no ser de iglesia. Podemos ser metal que resuena, címbalo que retiñe, y no estar viviendo en el amor que caracterizaba una relación al principio. Ahora dice al que venciere. Yo quiero nada más recordar allí mismo en 1 Juan capítulo 5 versos 4 y 5 que los vencedores son los que son verdaderamente la iglesia. No es algo que ganamos, sino algo que Jesús ganó por nosotros. Dice 1 Juan capítulo 5 versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, una fe genuina, una fe real, una fe salvadora, es el que cree que Jesús es el Salvador. Y cuando entendemos en lo más profundo y nos seguimos maravillando con Juan capítulo 3, verso 16, que Dios, imagínate, dio a su Hijo unigénito por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos de nuestro pecado. Y eso sigue sorprendiéndonos, sigue admirándonos, sigue sorprendiendo nuestro corazón. Es que estamos manteniendo una fe viva, una fe real, una fe activa. Y eso tiene que cambiar todo. Eso tiene que cambiar todo. Y esa es la victoria que vence nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Y entonces, si hemos descuidado alguna parte de nuestra relación con Dios, si nuestro amor se ha enfriado, no. Nada más déjenme terminar con esto. A veces pensamos que el entorno es lo que tiene que cambiar. Es como, imagínate, un matrimonio, una pareja que dice, uff, no, pues ya se perdió el primer amor. ¿No sabes qué voy a hacer? Me voy a divorciar y me voy a casar con otra. No, como si esa fuera la solución. Entonces, en un sentido estricto es como que pensamos que si el entorno y lo demás, el contexto cambia, mi corazón que está frío va a cambiar. No suceden las cosas, el problema está en mi corazón, el que tiene que cambiar soy yo. Si yo culpo al entorno, si yo culpo a las personas de mi enfriamiento espiritual, mira, más vas a tardar en moverte que en volver a estar en la misma condición. La realidad es que es una situación entre yo y Dios. Es una situación entre yo y Dios. Puedo pasarme la vida entera culpando al entorno, ¿no? Es que mira la diosa Artemisa, es que mira los Juegos Olímpicos allí con su auditorio, su teatro de 25,000 personas y toda la maldad que los rodeaba a los hermanos de Éfeso. Pero Dios le dice, no, revisa, haz una revisión y vuelve ya a las primeras obras. Entonces vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bueno y Padre eterno, Señor, aviva el fuego en nuestros corazones. Haz arder tu fuego en nuestros corazones, Señor. Y si hemos caído, Señor, en apatía, en dureza, en falta de amor, Señor, por ti y por el prójimo, perdónanos. Y gracias, Señor, por hoy permitirnos leer esta carta de amor que es para nosotros.
donde podemos autoevaluarnos, podemos revisarnos. Sabemos, Dios, que no fue exclusiva esta carta para las iglesias que estaban allá en Asia Menor, en Turquía, y tampoco es para algunas iglesias en particular a través de la historia. Es para nosotros hoy, en el presente, Dios. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda este peligro que hay, Señor. Aún de, Señor, amar la sana doctrina y no amarte a ti, Señor. Amar la buena teología, Señor, y el mucho conocimiento, y no conocerte a ti, Señor. Deseamos conocerte más. Y estoy recordando ahorita, Señor, que ese fue nuestro propósito como iglesia en enero, este año, conocerte más a ti, Señor. Gracias por recordarnos eso con este texto, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor. Derrama tu amor y tu espíritu en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a buscar más santidad, Señor. Servir más al prójimo, Dios. Tener un corazón más humilde y enseñable, Dios. De tal manera, Dios, que puedas utilizar nuestras vidas. Ayúdanos a amar al perdido, Señor. Que ese fuego de nuestro amor por ti arda en nuestros corazones, tanto así para poder compartir con otros nuestra fe, Señor. Cualquier lugar a donde nos lleves, en cualquier lugar a donde estemos, Señor, que arda nuestro corazón por comunicarles a los demás que tú eres real, Señor, que tú eres real, Dios, tú eres real, Dios. Entonces, gracias, mi Dios, gracias. Perdónanos, Señor, si ha habido orgullo espiritual en nosotros, ver a los demás como inferiores a nosotros. Perdónanos, Dios, porque eso también vuelve a nuestros corazones humanos, Dios. Entonces, quita toda apatía, Señor, y quita toda soberbia en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús.